Mozioarekin. 19. kontrol Ongitorrik eak izan arratsaldeko parte honetara. mendiak aurkeztua espaloietan bizikletan ibiltzeari buruzkoa. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a las bicicletas en las aceras. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua espaloietan bizikleten ibiltzaren gainekoa. Eskerrik asko, alkate jauna, udalbatza areto honetan zaudeten jaun Andreok arratsalde on guztioi. Behin eta berriro ekartzen ditugu udalbatzarrera Donostiako mugikortasun eta ekipamenduei lotutako gaiak. Gaur ere, mugikortasun gai bat ekarri dugu, hobeto esan, mugikortasunari lotutako egoera bat hiriko auzo guztietan ondorio txarrak ekartzen dituena. Egoera esan dugu, baina behar bada, hobe da ohitura esatea, txirrindulari batzuek espaloian ibiltzeko dutena. Hoiek inolako zigorrik jaso gabe espaloian ibiltzen dira. Gainera, ez dira konturatzen, arau batzuk bete behar dituen ibilgailu bat gidatzen dutela, eta erregela hoiek oinezko eta ibilgailuen arteko elkarbizitza ahalbidetzen dutela. Egia esan, txirrindulari hoietako askok oharkabean egiten dute, araudia ezagutzen ez dutelako. Beste askok ordea ezagutzen dute eta hala ere urratu ohi dute. Hoiek horrela, hoien ohitura salatu behar dugu. Azken urteotan, usadio tzar hoiek Donostian zabaldu dira, non eta txirrindulari batzuek etenik gabeko utzikeria erakutsi duten. Hoiek nahi dutena egiteaz gain, oinezkoei ere aurre egiten diete askotan. Noiz eta oinezkoek espaloian ardurarik gabe ibiltzea aurpegiratzen dietenean. Gauzak horrela, argi dago txirrindulari hoiek kontzientziatzea eta beren ohitura txarrak zuzentzea beharrezko lana dela. Bien, pues volvemos a traer una iniciativa sobre el problema que causan las bicicletas que circulan por las aceras de nuestra ciudad. Y hablamos de diversas acciones. A lo largo de este mandato hemos traído diversas iniciativas como Grupo Popular, despertando o llamando al Gobierno a ampliar o a fomentar esas tareas de concienciación ciudadana y de corrección de determinados malos hábitos que entendemos corresponde al Ayuntamiento y que entendemos que no hace, o al menos como debiera. A nuestro entender, ni los agentes del Departamento de Movilidad ni los agentes de la Guardia Municipal hacen una labor intensa de control sobre esos desafortunados comportamientos y queremos entender que tal situación se debe a que las instrucciones que reciben los agentes de dichos cuerpos no son las que debieran ser en estos casos. En nuestra ciudad hay que reconocer que existe una normativa de aplicación para bicicletas que incluye una serie de sanciones que no parece que se apliquen porque la desobediencia y el incivismo siguen siendo el día a día de los comportamientos de algunos ciclistas desde nuestra ciudad, eso sí, en cualquier parte de la ciudad. Se han pedido, como he dicho, campañas de sensibilización, se ha pedido mayor presencia policial en las calles, se ha pedido que se dé a conocer, que se entregue información a los usuarios para conocer cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes y obligaciones cuando conducen una bicicleta por la ciudad. Y, evidentemente, desde este grupo político no cejaremos en el empeño de pedir más información, pero también para pedir la adopción de medidas que pongan coto a los excesos de algunos incívicos ciclistas que con sus comportamientos enfrentan a la sociedad y empeoran la imagen del propio colectivo ciclista entre muchos ciudadanos. Bien, hemos preguntado en comisión sobre estas cuestiones. Se nos han dado una serie de datos por parte de la concejal delegada. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que el número de sanciones puestas hasta este mes, en el 2017, cuando quedan 2 meses por cerrar el año, era aproximadamente de 1/3 de las sanciones impuestas en los años anteriores. Fueron 106 sanciones en todo el 2017 frente a 359 en el 15 y 347 en el 16. Acabo ya. En segundo turno ampliaremos un poquito más de información, pero es importante saber también cuál es la posición del Gobierno respecto a la iniciativa que traemos hoy. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, empezar diciendo que
No compartimos el panorama descrito por el Partido Popular en la justificación. Voy a citar algunos extractos de su justificación, el texto, cuando dice, por ejemplo, muchos de ellos, hablando de la normativa, muchos de ellos sí la conocen y la vulneran de manera plenamente consciente. Bueno, si son muchos o no, no tenemos el dato, consideramos que es una opinión. Si lo hacen de manera plenamente, más o menos plenamente consciente o no, tampoco tenemos el dato, se trata de una opinión. Cuando dice la desobediencia y el incivismo son el día al día de los comportamientos de algunos ciclistas. Nos parece que es una descripción de la situación con un barniz un poco dramático. Dice también, las quejas siguen produciéndose de manera recurrente y la situación de bicicletas por las aceras están en el día al día de nuestras calles. Hubiera sido igual interesante aportar algún dato sobre esas afirmaciones. Pero dicho esto, entendemos que cada uno tendrá su percepción y entendemos que la percepción del Grupo Popular sea que la situación es muy mala, desastrosa, dramática, pero no deja de ser una percepción y desde el Grupo Irabazi Donostia pues tenemos otra. Ahí, ¿qué hacemos? Son percepciones diferentes. Dicho esto, vamos a pedir la votación por puntos. Al primer punto nos abstendremos y voy a explicar por qué. Porque más allá de percepciones no tenemos datos sobre el nivel de incivismo del colectivo ciclista. Ha dicho, y está en la justificación también, ha dado algunas cifras de sanciones impuestas, pero como bien dice el propio Grupo Popular en su justificación, no sabemos si la cantidad de sanciones impuestas es menor porque hay menos incivismo o porque hay menos control. Esto no lo sabemos, no lo tenemos claro. Y dedicar más recursos humanos de la Guardia Municipal para controlar este aspecto, la verdad es que no terminamos de verlo. En nuestra opinión hay temas más críticos o más, en nuestra opinión, en términos de prioridades, cada grupo pondrá las suyas en un orden distinto, pero para nosotras hay prioridades más importantes de trabajo para la Guardia Municipal, como puede ser el control de los pisos turísticos ilegales, el control del ruido, donde hace falta bastante trabajo y control, creemos, el control del uso del espacio público por algunas actividades económicas. Ahora bien, se nos podría decir, ya, pero estáis a favor de incrementar las plantillas en medio ambiente en todas partes. ¿Y por qué no en Guardia Municipal? No y no, porque otra vez es cuestión de prioridades. Incrementar, no sé si es lo que plantea, intuyo que no, pero estoy como extrapolando un poco la reflexión. Si extrapolamos un poco la lógica, incrementar la plantilla de Guardia Municipal para controlar que las bicis no vayan en las aceras, nos parece bastante menos prioritario, en nuestra opinión, que incrementar, por ejemplo, la plantilla en el Departamento de Medio Ambiente. Bueno, esto para explicar que en este punto nos abstendríamos. Los otros dos sí los apoyaríamos porque el punto 2 nos parece una propuesta totalmente razonable y acertada. Y el punto 3 también, porque efectivamente la mejora física y material de los itinerarios ciclistas es una manera de fomentar el uso de la bicicleta. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak, bai. Bai, mila esker. Siguiendo al hilo de la argumentación que decía Irabazi, nosotros también vamos a pedir votar esta moción por puntos y rápidamente estamos de acuerdo con el segundo y tercer punto, es decir, todo aquello que signifique informar, digamos, hacer una labor pedagógica, ¿no?, que mejore la convivencia entre peatones y ciclistas y, digamos, que corrija algunos comportamientos, nos parece bien desde el punto de vista pedagógico, al igual que nos parece bien que se mejore la señalización horizontal y vertical. Tenemos dudas con el primer punto, en el cual nos vamos a abstener, si podemos votar por puntos, porque es que intensificar el control, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que en esa frase se desliza bueno, pues una labor, digamos, sancionadora o punitiva,
Entonces, bueno, nosotros no compartimos necesariamente que se tenga que basar en poner multas. No lo sabemos, se desliza la idea, pero entonces, bueno, ante la duda nos vamos a abstener en el primer punto y vamos a votar a favor en el segundo y tercero. Mila esker. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txandarek erabiliko, jeltzaleak bai. Sí. Bien, por resumir nuestra posición, vamos a hacer caso a lo que creemos al objetivo que creemos que plantea la moción y no a toda la literalidad de las explicaciones que efectivamente si nos pusiéramos en ese punto pues probablemente votaríamos que no. También vamos a pedir la votación por puntos y votaríamos que sí a los dos primeros puntos. Entendemos que, bueno, intensificar no creo que se refiera a contratar más agentes de movilidad, en nuestro caso más Guardia Municipal, para sancionar, pero creemos que hay que hacer las sanciones, hay que hacerlas, pues igual un poco lo mismo que pensamos con los radares. Es una acción que hay que hacer, nos guste más o no nos guste, que no nos gusta a nosotros tampoco. En cualquier caso, el número de sanciones, los números los di en la comisión, en ningún caso hay instrucciones para que no se sancione y bueno, la explicación de que ha mejorado la conducta, eso también puede ser percepción y cada uno tenemos la nuestra, pero yo desde luego hoy en día yendo en bici veo cosas que antes no veía, de buenas prácticas, pero bueno, es una percepción porque es lo que yo veo efectivamente. En cuanto al segundo punto, sí, es verdad que hay que concienciar, hay que formar, hay que comunicar esas buenas prácticas. Lo hacemos, lo hemos hecho varias veces a través de mociones o iniciativas que nos han puesto o por iniciativa propia. Esa es la última, con una campaña de utilización de las áreas 30, de las calles 30. Hicimos y repartimos bastantes folletos donde se explica aquí de forma detallada lo más importante de la circulación en bicis, y por si alguien no quería leerse todo esto y quería ir solo a Los Santos, pues aquí en una esquinita bien claro lo más importante de las aceras, el móvil, etcétera, de las bicis. Esto cuesta dinero por otro lado, por tanto vamos a seguir con campañas de comunicación y de información relativa a la normativa y a las buenas prácticas en el colectivo ciclista, pero quiero decir que eso cuesta dinero y bueno, pues esperemos que en ese camino nos apoyen. Y en cuanto a vamos a votar que no a la última de los puntos, dice, no mejora de los bidegorris, que estaríamos de acuerdo también, pero dice mejorar la señalización. En cuanto a la señalización horizontal y vertical en los bidegorris, ahí hacemos caso al criterio técnico, pero yo supongo que se refieren en general a más señalización. Creo que exceso de señalización tampoco es buena. Ahí tenemos un caso bastante cercano y bastante concreto que todos conocemos, el cruce del Hotel de Londres con la avenida. Hay más señalizado, ya no puede estar. Más señalización para mejorar la seguridad ahí, pues dudo que hiciera efecto. Yo creo que la señalización que tienen los bidegorris es la adecuada. En cualquier caso, habrá algún sitio en el que esté mal y que se pueda mejorar, pero serán sitios puntuales que bueno, agradeceríamos que nos dijera en cuáles, pero en general creemos que está bien señalizado. Bai, izteko txanda, talde popularrak. Eskerrik asko berriro, alkate jauna, y bien, brevemente para intentar responder algunas dudas, algunas reflexiones apuntadas por los compañeros. Dice Irabasí que no comparte el panorama dramático, dicen ellos, que pinta el Grupo Popular a este respecto. Es evidente que muchos ciclistas invaden las aceras, con lo cual el dramatismo, no sé dónde lo ve usted, señor Alejandro, estamos intentando reflejar un hecho del día a día de esta ciudad que es innegable, que es que hay un montón de gente andando en bici por la acera. Y no es solo esto, es que cada día siguen las quejas o cada día llegan aún más quejas sobre episodios constantes en diferentes zonas de la ciudad. Yo que vivo en Gros y salgo de casa todos los días, y ya se lo he dicho también a la señora Pilar Arana, todos los días, es raro el día que no me encuentre un ciclista por la acera viniendo a trabajar. Es raro el día si no son 3 o 4 las bicicletas que lo hacen, es raro. Con lo cual no es una mera percepción del Grupo Popular, no hablamos de percepciones, hablamos de realidades, intentamos
reflejar esas realidades, ponerlas encima de la mesa y buscar soluciones, además, para intentar remediar esa solución, que evidentemente no hay otras cuestiones más importantes, pero es importante que se regule también esta situación. Estamos hablando de un vehículo. Circular en un coche con una moto por la acera es perfectamente sancionable. ¿Por qué no las bicicletas? Es una queja recurrente de los ciudadanos de San Sebastián y a eso vamos. Sí es llamativo el descenso del número de sanciones impuestas. Entonces nos dicen hay un mejor comportamiento de los ciudadanos, que ojalá sea así, pero puede deberse también a que hay un menor control por parte de los agentes de movilidad y de Guardia Municipal. Y por eso pedimos que se intensifique esa situación, porque las leyes están para cumplirse y lo ha reconocido el propio Gobierno municipal, que va a aceptar ese primer punto de intensificación. Y luego acabo, porque no me da tiempo, la mejora de la señalización vial es una cuestión evidente, señora Arana. Usted lo sabe y usted lo ha compartido en algunos otros foros. Por ejemplo, en la salida del parking de la Concha hay un paso de cebra que simplemente no está. Habría que pintar un paso de cebra ahí, pero habría que mejorar la señalización vertical en zonas de existencia entre vehículos y peatones. Usted lo sabe perfectamente, donde se generan numerosos problemas. A eso nos referimos y por eso pedimos que se nos dé el apoyo a esa iniciativa, que permitiremos, evidentemente, que se vote por puntos. Muchas gracias. Eskerrik asko, 3 puntu dira, mozioak dauzkanak, eta orduan banan-banan joango gera. Mozioaren denengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, hau batez, ez kontrakoak, barkatu, abstentzioak, onartzen da. Bigarren puntuaren aldeko botuak, hau bai, hau batez, eta 3. puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, puntu hau ez da onartzen, beste 2 puntuekin beraz onartua gelditzen da mozioa. Boto azalpen eskaerarik ez dago eta hurrengo puntura pasatzen gera. Hogeigarren kontrol mozioa, PP taldeko Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a marquesinas en las paradas de autobuses. Hogeigarren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua autobus geralekuetako estalpenen gainekoa. Marquesinas en las paradas de autobús. Mozio hau PP taldeak irakurri egingo du. Bai, puntu botean Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari ahalik eta azkarren jartzeko berriz ere San Roque kaleko pareko, 75 haren pareko autobus geralekuko bankua, eta bigarren puntuan Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari azkarrako jartzeko falta diren elementuak eta baita geltokiak berak ere falta direla edo gaizki daudela ikusten duenean udal administrazioak. Iniciativa que dice así, en su punto primero, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que procedan a la mayor brevedad posible a la reposición del banco que falta en la marquesina de la calle San Roque 63-65, y en el segundo punto, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que agilicen la reposición de elementos, así como de las propias marquesinas, cuando la Administración municipal tenga constancia del mal estado o la ausencia de los mismos. Aldeko botuak, hau batez onartua, hurrengo puntura pasatzen gera. 21. kontrol mozioa, PP taldeko Miren Albizua. Moción de control que presenta el Grupo PP sobre actuaciones en directo en establecimientos de hostelería. Hogeigarren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, ostalaritza establezimenduetan egiten diren zuzeneko ekitaldiei buruzkoa. Bai, talde popularraren txanda. Bai, eskerrik asko berriro. Bien, una moción sencillita en relación a las actuaciones en directo en establecimientos de hostelería, porque, todos sabemos el potencial que sobre todo ha tenido San Sebastián como ciudad referente dentro de la música, sobre todo de la música en directo, con una época que tuvimos en los 80, los 90, de grandes conciertos, grandes eventos en la ciudad, grandes eventos musicales, también de otro tipo de eventos en pequeñas salas o establecimientos hosteleros, y hay que recordar también en ese final del siglo pasado que se llegó a generar incluso una corriente musical conocida como el Donosti Sound, que puso a nuestra ciudad en la vanguardia de la escena musical española.
En los últimos años parece que se ha abandonado esta vía y que se observa también una cierta distancia por parte del Ayuntamiento con la música y con los músicos locales. Al menos así lo perciben numerosos hosteleros y programadores musicales de esta ciudad. Tenemos grandes bandas, grandes músicos que ven difícil poder darse a conocer, ya que les es imposible ofertar su música en algunos, a lo largo del año, porque hay pocos establecimientos habilitados al efecto, pese a que nuestra ciudad cuenta con una importante oferta hostelera, de gran calidad además, que supera ampliamente el millar de establecimientos. A día de hoy, insisto, existen pocos locales en la ciudad que ofrezcan música en directo. Algunos de ellos, y hay que recordar un poquito de dónde venimos, han ido cesando esa actividad debido a las numerosas sanciones y apercibimientos que el propio ayuntamiento les ha venido imponiendo en los últimos años, incluso sin constar denuncias de los vecinos. Hoy en día existen formatos y actuaciones de todo tipo. Formatos o actuaciones que podrían hacerse en locales de hostelería de cualquier categoría sin que ello redundara o provocara molestias al vecindario. Y no solo hablábamos de actuaciones musicales, sino de eventos como los monólogos, espectáculos de magia, de humor, karaokes y similares. E incluso estamos hablando también de conciertos musicales en los que no es necesario amplificar el sonido. Llevada esta cuestión a la última comisión, el concejal delegado de urbanismo nos contó un dato muy interesante, y es que desde el 16 de mayo del 2016 este ayuntamiento ha implantado un protocolo para la gestión de la organización de conciertos, espectáculos teatrales y de variedades de pequeño formato en establecimientos públicos, siempre a través de la comunicación previa y con una duración hasta las 22 horas para aquellos establecimientos hosteleros que no tengan ningún expediente abierto y que respeten la normativa aplicable de todo tipo, especialmente en relación al aforo y al ruido. Entendemos que este protocolo es un avance, pero entendemos que queda mucho aún por hacer, porque el conjunto del sector hostelero desconoce la existencia de dicho protocolo y porque se advierte también una falta de coordinación entre el departamento encargado de autorizar la celebración de esos eventos, quien concede la autorización para que se desarrolle la actividad, y el posterior control de los encargados de velar por el correcto desarrollo de esos eventos. Y por eso pedimos, a través de esta iniciativa, dos cuestiones entendemos interesantes. Primero, que se apoye el trabajo de los artistas locales y que se incentive su contratación y la celebración de eventos, y para eso que se realice una campaña por parte del Gobierno municipal para comunicar a la hostelería de nuestra ciudad y den a conocer ese protocolo del que hemos hablado, y en segundo lugar, para que se mejore la coordinación entre los departamentos municipales a la hora de conceder las autorizaciones y a la hora de llevar ese posterior control de los eventos que se celebran en locales hosteleros de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko. Bueno, adelantar que vamos a apoyar la moción del Grupo PP. Es cierto que hubo un tiempo, y tal vez sea todavía cierto, que poner música de fondo en un establecimiento a un cierto volumen, quiero decir bastante alto, suponía menos problema que organizar un pequeño concierto de música de cámara no amplificado. Simplemente por una cuestión de definición probablemente, y se supone que bueno, esa comunicación previa, que varias veces se ha calificado de protocolo simplificado, que esa es la idea, es simplificar un poco el proceso para poder hacer ese tipo de micro o pequeños eventos, que sean teatrales o musicales o lo que sea, pues es efectivamente un avance. Y me atrevería a decir intención de protocolo simplificado. Volvió a esa definición o esa formulación, calificación diría yo, de protocolo simplificado, porque compartimos el diagnóstico, la percepción del Partido Popular sobre el hecho de que probablemente hay muchos hosteleros que todavía no conocen, no saben que existe ese denominado protocolo simplificado. Y ayer mismo hice un ejercicio bastante simple. Me puse en la piel de alguien que quiere organizar algo, un pequeño concierto, un acto de microteatro en su bar, por ejemplo.
Entonces entré en la web del ayuntamiento. Entonces primero tengo que saber que existe algo que se llama la comunicación previa, imaginando que sé que existe. Entro en la web, ahí buscar donde, bueno, trámites arriba probablemente, clico trámite. Ahí tengo 15 opciones diferentes y resulta un poco complicado encontrar la opción buena porque sería actos, reservas. Pues no, no es esto. Relaciones con la ciudadanía, pues igual, pero no es esto. Inscripciones, registros, tal vez una comunicación previa, no es esto. Hay que entrar en licencias y autorizaciones. Poco intuitivo en nuestra opinión cuando hablamos de comunicación previa. Una vez clicado esto, llegamos a otra página que tiene 5 opciones. Entre esas 5 opciones hay que elegir la opción edificios, viviendas locales. Seguimos poco intuitivos. Cuando clicamos, si por suerte llegamos hasta aquí, en edificios, viviendas locales, entramos en una página donde hay 17 opciones. Y hay que, efectivamente, ahí se encuentra la famosa comunicación previa para espectáculos y actividades en locales. Entonces, bien, si yo quiero hacer algo y llego hasta aquí, pues voy a buscar el botón para hacer esta comunicación previa. El problema es que de esas 17 opciones disponibles, solo 3 se pueden hacer online. Licencia de obra mayor, licencia de primera utilización y comunicación previa para espectáculos y actividades en locales. O sea, realmente no lo ponemos excesivamente fácil. Más que un trámite simplificado, yo lo calificaría de 12 trabajos de Heracles. Y es más, cuando vemos la descripción de lo que hay que comunicar y el proceso que se sigue, se puede leer sentido del silencio negativo. Entonces, es una comunicación previa, pero que si no te dicen sí, no lo puedes hacer. O sea, a esto lo llamo una autorización, no una comunicación previa. Pero esto es un problema, creemos, porque si yo organizo un evento y por una razón u otra, porque los departamentos que tienen que informar están sobrecargados o porque se ha extraviado el expediente, lo que sea, alguna razón potencial y entendible, no me llega la autorización, al último momento tengo que cancelar el evento. Nos parece un poco problemático y creemos que hay bastante margen de mejora y por eso vamos a apoyar la moción del PP. EH Bilduren taldea, o txanda. Bai, arratsaldeon denoi. Bueno, Juan Bedi aurretik, talde proposatzaileari sorte on opa diogula. Sorte on opa diogula guk izan deguna baino gehiago behintzat, zen izan ere aurtengo ekainean ekarri genuen gaia, Loikek oso ondo esplikatu du momentu honetan nola dagoen, berak aipatu ditu los 12 trabajos de Heracles, porque berez ala litzateke guk aipatzen genitun las 12 pruebas de Asteris, porque es más conocido y es muy gráfico cómo se desarrolla la prueba en el edificio de la administración. Eta benetan guk abalatuko dugu, iruditzen zaigulako horrelakoak egin behar direla. Jakin badakigu gobernuak honekin lan egin duela. Izan ere, gaia aspalditik handator, ez da gai erreza, azkenean departamentu asko sartzen dira eta hemen koordinazioa asko kostatzen da. Eta azkenean gauza komplikatzen dira eta izan behar dugu helburu gauzak errestea, jendeari gauzak errez jartzea, baina kosta egiten da. Aipatu nahiko genuke ere bai, akaso ekarri den proposamenean ikusten dugun zerbait bilatzekotan akatsa da, mugatu egiten dela ostalaritzan eta berez honek helburu izan beharko luke edozein motako lokaletan jarduerak egitea. Izan daitezkelako ez bakarrikan ostalaritzarekin loturiko lokalak, baizik eta beste motako lokaletan ere egin daitezken ekitaldiak, ez kontzertuak aipatzen den bezala bai mozioan eta esan den bezala, edozein motako jarduerak, nolabait ezoikoak diren jarduerak, kulturarekin lotuak, disiplina artistikoekin loturak egin daitezkenak. Eta, asko aurreratu da, programa
honek zuen helburu 2016erako bukatuta egotea, aspaldian hasi zehalako, goratu beharko genuke Ostiral Life programak hasi zirenean, gobernuak heredatu zuen egin beharra eta errematatzea ez da erreza, esan bezala, hori publikoki esan dugu, baina kontua da bukatu gabe dagola. Y efectivamente el gobierno ha avanzado en esa herencia que recogió, fruto de un trabajo de meses de coordinación, pero pues falta rematar y falta facilitar, porque si el objetivo es que la ciudad sea dinámica en sus distintos aspectos, en las zonas en que se puedan provocar mezclas y pues que la acción cultural sirva también como motor de encuentro y motor económico, pues todavía aquí falta. Y termino, de verdad que, pues creemos que lo que aquí se plantea está bien, que quizás sea corto, que no sea solamente cuestión de centrarlo en hostelería, como decía, sino de ampliarlo más, pero que hay que buscar solución a los problemas de coordinación y a los problemas de poder encontrar las cosas en la web de una manera más fácil. A ver si el Partido Popular, no sé, a este gobierno le da más aval que a nuestro grupo. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Sí, bueno, yo voy a responder, Arratsalde-on, voy a responder a parte, digamos, de la cuestión, porque mi compañera Miriam Azcárate seguramente, o no sé si ahora o luego, también hará referencia a la parte que, digamos, hace más hincapié en la parte propiamente de los conciertos, la parte cultural y de difusión de los mismos. Sin embargo, a mí me parece oportuno aclarar o repetir, mejor dicho, algún dato que lo ha señalado el señor Murguiondo, pero que creo que es significativo porque es un poco contradictorio con su propia moción, ¿no? Porque nos dice, nos viene a decir, ¿no? Es que los locales de hostelería no se han enterado bien de que hay este protocolo y que hay estas opciones de poder hacer cosas en su local y entonces no se hacen suficientes o no se hacen todas las que se podrían hacer. Y yo en comisión di el dato de que en 2015 no se registró ninguna de estas comunicaciones porque no estaban paradas por una norma, que en 2016 hubo 38 y en 2017 hasta la fecha de la interpelación, pero ya ahora será más y a final de año acabarán siendo más, fueron 152. 38, 152, o probablemente sean 170 o 180 a final de año. Es decir, prácticamente se han quintuplicado o cuatriplicado el número de comunicaciones y de eventos que ha habido. Por lo tanto, es evidente que sí se conoce ese protocolo, es evidente que sí es un protocolo que está funcionando, porque esa es la prueba. Desde el momento en que se cuadriplica o se quintuplica en un año, sin que ni siquiera haya acabado el año, es porque evidentemente está funcionando y se conoce. Además de esto, también la asociación fundamentalmente de hostelería tiene también una labor en esto. Entendemos que fundamentalmente le corresponde a ellos informar a sus socios de que son prácticamente la totalidad, de que existe esta opción y de que pueden hacer este tipo de conciertos, etcétera. Yo creo que a la Administración lo que le corresponde, desde luego en este caso hablo como urbanismo, que al final lo único que hace es dar el visto bueno a los informes, y aquí voy con la segunda parte, a los informes y al protocolo que se nos remite desde Donostia Cultura y desde otros servicios, ¿no? Porque eso también lo expliqué en la comisión, que lo que se hace es se permiten las actuaciones hasta las 22 horas, siempre y cuando los locales cuenten con la preceptiva licencia de actividad o comunicación previa y que no tengan abiertos expedientes alguno por molestias al vecindario, debiendo cumplir durante la celebración de las mismas las prescripciones previstas en la ordenanza municipal reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones, así como el aforo del establecimiento. Eso es lo que nos toca a nosotros. Digamos que si cumple todo eso y esa previsión o esa revisión previa que hace, o esa criba que hace Donostia Cultura, damos el visto bueno. Y si no lo cumple porque hay un informe negativo de medio ambiente, de cultura, ha habido una sanción previa, ha habido algo, entonces no se le acepta y ya está. Es un protocolo que está funcionando bien y, de hecho, y explicaba también en la comisión, que por parte de actividades al menos no se ha abierto ninguna ni se ha puesto ninguna sanción por celebración de actuaciones musicales en vivo. Luego yo entiendo que sí se está facilitando en la medida de lo posible, sí se está teniendo una actitud abierta ante este tipo de actuaciones que nos parecen además muy bien y muy correctas y que ayudan efectivamente a dinamizar la hostelería de la ciudad, pero también sobre todo la vida cultural y de mucha gente que encuentra en este tipo de actuaciones pues una vía de darse a conocer, ¿no? Y bueno, pues es una
es algo que puede derivar luego. Yo recuerdo todavía de joven cuando iba a ver a la que hoy es la Oreja de Van Gogh en un local minúsculo, ¿no? En el Txukun, en la parte vieja, ¿no? Y ahí estábamos 4 viéndoles, ¿no? Y sin embargo, pues fijémonos dónde estaban hoy, ¿no? Bueno, pues esto también puede ocurrir, pero, y aquí entro con la segunda parte, esa coordinación, repito, creemos que existe, que se está haciendo bien, todo es mejorable, pero hombre, votar a favor de esto sería tanto como reconocer que no se está haciendo, que no existe esa coordinación, y yo sinceramente creo que sí existe. Y luego solamente un comentario, que ya me perdonarán, que no me puedo resistir a EH Bildu. Hombre, aquí lo mismo, nos están todos los plenos dándonos la matraca para que cerremos locales, para que le demos caña y persigamos a los locales, y a la vez nos dicen que abramos y que seamos muy, hombre, pues ni calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Todos tendrán que cumplir, tanto para seguir funcionando y tener actuaciones que le corresponden, como para no realizar su actividad conforme a la normativa y a las exigencias que necesitan cumplir, ni más ni menos. Es que oyéndoles parece, en fin, no sé. Eskerrik asko, talde jeltzaleak bai. Bai, Enrique Ramos udal gobernukideak eman dituen azalpenak osatuaz, gai honetaz jardun genuen hain zuzen ere Donostia Kulturako Administrazio Kontseiluan, martxoan edo uste dut, eta berriro izan genuen mahai gainean, ez dakit maiatzean edo ekainean. Orduan ere adierazi nuen, 2 departamentuak elkarlanean ari ginela, izan ere, hau izan zen 2016an kultura hiriburutzaren arira landutako gai bat. Asko kostatu dana, bilera asko eskatu dituena, eta orduan ere azaldu genuen tramiteak egiteko 2 bide zeudela, bata orain Enrique Ramosek adierazi duena, eta zuk zeuk ere Murgiondo jauna Murgiondo jauna ez, barkatu, Loika Alejandro jaunak adierazi du udaleko webgunean sartu eta nondik nora joan behar den, baina badago beste bat asko zerrezagoa dana, Donostia Kulturako webgunean sartu eta lehenengo pantailan bertan, behean azalduko da, nik euskaraz irakurriko dut, berdin dago gaztelaniaz, ikuskizunen aldez aurretiko jakinarazpena. Eta hemen ematen da zeintzuk diran, 15 egun lehenago eskatu behar da baimena, jakinarazpena betetzeko inprimakia hor dago, eta prozedura ere hortxe dago. Eta hain zuzen ere horregatik ari gera elkarlanean, eta kulturak onartzen du kultura ekintzaren bidetik nolabait atari izatea, gero dagokion departamentuari helarazi eta baimena beraiek eman dezaten. Eta hau, Donostia Kulturako Administrazio Kontseiluan adierazi nuenean, neu izan itzan lehenengoa, esaten nuena Donostia Kulturaren bidea neuretako ere erreza da, eta ni ez naiz informatikan bereziki ona, ulertzen dut Donostia eus udaleko atari nagusian sartuta komplikatuagoa izan daitekela. Nik orduan esan izuen proposamenak egiteko hori nola hobetu ziteken, baina hau puntu bat da, eta nik badakit askotan horrelako gauzak ez direla batere intuitiboak izaten. Baina hau bezala, beste interes batekin doanari, etzaio batere intuitibo egingo, beste baimen mota bat edo beste zerbait aurkitzea. Eta horrek ere mailak eta maila bateraino kudeatu daiteke lehen pantailazo baten, eta bigarrenean eta hirugarrenean, eta ez dut esaten hobetu beharrik ez duenik, ez naizari hori ukatzen. Baina nik behintzat eskertuko nuke proposamen menden bat egitea, eta agian baimena eman behar duten departamentukoek ere eskertuko lukete, edo Donostiatikekoek eskertuko lukete proposamenen bat egitea, begira, hau hobetu dezakegu ez dakit nola. Honetare iristeko ordu asko sartu dituzte, ordu asko, ikusteko nola koordinatzen zan, eta hau guztia webgunera nola eramaten zan. Baina berriro esan, Donostia Kulturan sartu lehenengo pantailan, eta behean eskuinean aurkituko duzue. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak dauka. Bai, barkatu, eskerrik asko alkate da. Bueno, yo creo que el gobierno municipal nos da la razón, pero no se atreve a refrendarlo a través de la votación. Nos da la razón, pero no se atreve a apoyar la iniciativa porque dicen que ya se está haciendo parte de lo que nosotros reclamamos. Bueno, es una pena. No venimos aquí a repartir culpas ni medallas. Venimos a intentar apoyar una situación que entendemos clara, más que clara, que está encima de la mesa, que está en la calle y que demanda muchos hosteleros.
No solamente hosteleros, tiene la razón la señora Almiral, que pide también apoyar actuaciones no solo en establecimientos de hostelería. Absolutamente de acuerdo con ella. No decimos que no haya que apoyar, decimos que hay que apoyar también actuaciones en otros ámbitos. La hemos centrado en el tema de la hostelería, pero no exclusivamente. Hay que apoyar y fomentar que los chavales, los chicos, las chicas, los músicos, los talentos. Tenemos magos aquí y tenemos gente que tiene habilidades y que hace muchas cosas y que quiere hacer muchas cosas y dinamizar la escena cultural de Donostiarra y que necesita oportunidades para ello. Eso es lo que venimos a pedir y a compartir. Lo que pedimos, la idea, es dar a conocer que dentro del sector hostelero que existe esa herramienta, que existe ese protocolo. Y el señor Ramos, con razón, nos ha dicho los datos que ya nos dio en comisión. En 2015 se notificaron 0 eventos. Es una tragedia para San Sebastián. Aparte que no es verdad, pero bueno. En el 38, ya con el protocolo, o bueno, estableciéndose el protocolo el 16 de mayo, ya hubo 38 actuaciones. Y en este 2017 ya van 152. Ya tenemos el año entero de protocolo puesto en marcha. Bueno, pues a eso vamos, pero creo yo, humildemente, que nos quedamos cortos porque tenemos, insisto, más de 1000 establecimientos de hostelería que pueden programar oferta de este tipo. La mayoría de los cuales, por cierto, no están asociados a ninguna asociación y saben ustedes perfectamente cómo contactar con ellos. Acabo. Ustedes, y es una pena, no creen necesario que hay que informar al sector hostelero en este caso, ni que hay que mejorar la coordinación. Bueno, es una manera de ver las cosas que no va, desde luego, por la mejor vía posible para mejorar esta situación, ni tiene nada que ver con el Open Data ni con el siglo XXI en el que estamos. Estamos hablando de apostar por la cultura y por los jóvenes valores en San Sebastián y creemos que esta es una buena forma de poder desarrollar tal tema. Gracias. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta ez dago boto azalpen txandarik. Hurrengo puntura pasatuko gera. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la propuesta de pasarela cristalada en el Peine del Viento. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua haizearen orraziaren beirazko pasabidea jarraitzearen gainekoa. Presentada por el Grupo Popular relativa a la propuesta de pasarela cristalada en el Peine del Viento. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Y vamos con una cuestión interesante que está adquiriendo tintes de culebrón. En la comisión del mes de octubre preguntamos al equipo de gobierno sobre sus intenciones para dotar al Paseo de Eduardo Chillida de la plena accesibilidad para el conjunto de la ciudadanía, como piden, por cierto, muchos donostiarras. En dicha sesión, el concejal delegado de Urbanismo indicó que el Ejecutivo local estaba pensando en aquel momento, en octubre, en una solución que pasaba por la habilitación de una pasarela cristalada frente a otra opción que consideran ya descartada, que es dar la vuelta al adoquín y limarlo. Bien, esa es la línea que viene trabajando, o venía, vamos a ver el día de hoy cuál es la posición, que venía trabajando el equipo de gobierno en los últimos meses, que a expensas de su materialización entendíamos que se encontraba en una fase avanzada. A expensas de su materialización porque en octubre en esa comisión dijo también el concejal delegado haber pedido una reserva del presupuesto para acometer dicha obra. La Asociación Cultural Archivo Peña Ganchegui, que cuida del legado de este arquitecto, emitió unos días después de esa aseveración en comisión de octubre un comunicado en su página web en la que, como representantes de la familia Peña Ganchegui y depositarios de su obra, señalan que no han recibido ninguna consulta del Ayuntamiento de Donostiarra en relación con las condiciones de accesibilidad del Peine del Viento, que su opinión es contraria a cualquier alteración de las características con las que fue concebido el espacio y que, por tanto, no ve con buenos ojos el proyecto de pasarela que, además, sobre el cual no han sido informados, y aprovechaban esa comunicación para rogar encarecidamente al Departamento de Urbanismo que concentrara sus esfuerzos en restaurar la intervención de Peña Ganchegui, comenzando por retirar la barrera provisional en cuanto se verifique la viabilidad de la solución diseñada para consolidar el estrato rocoso y continuando con un desarrollo de un plan de restauración integral para devolver la obra a su calidad original y que podría conjugarse con una mejora precisamente de la accesibilidad sin atentar contra su integridad.
Bien, interpelamos sobre esta última cuestión al concejal delegado en comisión, ya en noviembre, donde el concejal delegado reconoció que no habían estado ni con la familia Peña Ganchegui ni con los Chillida para darles a conocer la propuesta municipal de pasarela que estaban trabajando, que iban a estar con ellos 2 días después de esa comisión, pero que la familia Peña Ganchegui proponía una solución alternativa dentro de un contexto de rehabilitación integral del espacio y que, al tratarse de un espacio público, la decisión final sería municipal. Confiaba en noviembre el concejal delegado en encontrarse en los presupuestos municipales esa partida de 600.000 euros aproximadamente que entendían necesario para completar la ejecución. Claro, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando se nos presentan los presupuestos y vemos que no hay ninguna partida en los presupuestos municipales, lo cual nos lleva a pensar que, primero, el proyecto no está tan maduro como se nos hacía ver; segundo, que hay una evidente falta de interlocución con las familias; tercero, que esto puede alterar, modificar o cercenar cualquier posibilidad de solución al asunto y que, por tanto, tampoco en 2018 vamos a tener ninguna solución al respecto. Nos preocupan los retrasos, nos preocupa la falta de comunicación con las partes y que no haya presupuesto, pero nos preocupa también un último elemento que ha salido a colación esta semana, y es que nos hemos enterado, una vez más, gracias a los medios de comunicación, que el Ayuntamiento maneja esa tercera propuesta, que tampoco se nos ha dado a conocer, pero que no sabemos a día de hoy en qué punto está. Sin haber partida en los presupuestos, habiendo variado de posición varias veces en apenas un año y bueno, habiendo hecho incluso enmiendas para disponer dineros en los presupuestos municipales para el año pasado, no entendemos a día de hoy en qué estamos. Por eso nos gustaría aprovechar la ocasión para escuchar de primera mano al Gobierno municipal, explicarnos en qué situación estamos y luego desarrollar, si quieren, en la segunda parte, qué es lo que les pedimos. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda, ez du txanda hartuko, EH Bilduk, bai. Bai, guk ere entzun nahi dugu ongi gobernuak zer esaten duen, zeren egia da, zalantzari gabe, gai hau behar bezala resolbitzea ez da gai tekniko hutsa eta ez da erreza, eta nik uste dut hori denok konpartitzen dugula. Ingurune berezia da, berezia naturak eman dion guztiagatik, baina baita ere bertan egin diren arte interbentzioek eman dioten guztiagatik, berezia da. Eta, baino 2017an gaude, eta nik uste dut gero eta gehiago oso kontzientea gehala pertsonak jomugan jarri behar direla, pertsonak lehenetsi behar direla. Horrek inondik inora ez du esan nahi piezaren balioa gutxietsi edo ahaztu egin behar denik, baizik eta izan behar gerala gai, beste 11 lekutan izan diren bezala, soluzioak bilatu eta soluzioak aurkitzeko. Eta, beste hainbat lekutan posible izan baldin bada, pentsatu beharko dugu, hemen lehenago edo beranduago soluzio batekin edo beste batekin hemen ere lortuko degula, segurtasuna ziurtatuz, irisgarritasuna ziurtatuz, baino baita ere pieza berreskuratuta eta piezari duen balorea emanez eta iraunaraziz. Y en ese sentido nos ha parecido que la moción del PP, pues, no sé, aparentemente al menos, está ajustada a objetivos compartidos de conservación y también de accesibilidad. Nos ha parecido que era una propuesta amplia, que da margen de trabajo y ejecución, y sin embargo, pues el Gobierno duda, al menos es lo que se nos ha hecho llegar, que duda a la hora de darle un sí a estos 3 puntos. Es una pena que no esté el señor Gasco para refrescarnos la memoria, ya no me acuerdo si lo dijo en comisión, en la comisión en que se trató esto, o quizá al hablar de presupuestos, cuando se analizaba si había o no había dinero para la conservación de esto, pero bueno, ya nos lo explicará en otro momento. Él seguro que se acuerda, pues que nombraba que le daban una importancia especial a la opinión de la familia, pero bueno, pues no sé, parece que se veía con buenos ojos, por eso luego nos ha sorprendido
que se esté dudando a una moción que, como decía antes, en lo que está escrito al menos, pues parece razonable. Eta horregatikan, gu printzipioz, babestekoaren aldekoa gera, baino entzun nahiko genuke udal gobernuak zer esaten duen, agian zerbait eskapatzen ari zaigulako, eta benetan jakin nahiko genuke zein den bere iritzia, zeren aste hontan zabaldu da 3. bide bat omen dagola, orain arte ezagutzen ez deguna, baina beti bezala gauza horiek lehenengo ailegatzen zaizkigu, tokiko edabideen bidez, eta gero halako batean enteratuko gera hemengo pasilloetan. Ez dakigu horrekin lortu den soluzio bat, soluzio hori definitiboa ote dan, edo oraindikan gehiago arakatu behar den gai baten aurrean gaude. Printzipioz, beraz, esan bezala guk babesteko asmoa badugu. Eskerrik asko. Talde sozialistak, boto azalpen txandan. Nik neuk bai talde jeltzalearen izenean zerbait esan nahiko nuke da, talde popularrak egiten dituen hainbat baieztapenen aurrean. Primera cuestión. Cuando se habla de retraso, ha pasado mucho tiempo. Bueno, esta obra tiene 40 años, cumplidos exactamente este año, y se concibió como se concibió, tal vez no teniendo en cuenta determinados elementos que ahora valoramos de una forma más importante. Pero creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, ha estado 40 años así, ¿eh? No vamos a decir que ahora es un problema que ha surgido ayer y al que se le tiene que dar solución en 2 días. Creo que es importante relativizar las cosas y no caer en el absurdo, que muchas veces creo que caemos en el absurdo. Segunda cuestión. ¿Tiene dificultades de accesibilidad? Sí. Imposibilidades totales, tampoco. Es decir, creo que hay aspectos que se pueden mejorar y que hay que tratar de mejorar. Se han hecho distintos análisis desde el propio gobierno municipal para ver cuáles eran las soluciones que se podían poner sobre la mesa. Y una, efectivamente, es la de una pasarela acristalada, cuyo importe y valoración dio a conocer el propio delegado de Urbanismo, Obras y Proyectos, que no ha sido del gusto de las familias, pero ese es un aspecto que quiero dejar en un segundo plano y que, bajo mi punto de vista y como alcalde, y esto ya no es culpa del delegado de Hacienda que reparte y no reparte en función de su gusto, pues es una intervención que creo que es desproporcionada en cuanto a importe y que además tiene una afección o un impacto sobre lo que es la propia obra que es dudosa. Y no porque lo diga la familia, sino porque también creo que nosotros somos capaces de apreciar y de valorar esos aspectos, porque uno, hasta donde yo sé, heredero de la capacidad artística de los padres, pues no tiene por qué ser. Y en ese sentido, una obra que está en un espacio público, quien debe preservarla, creo que es el propio ayuntamiento en primer término y lugar. Y puede que haya familiares que tengan una interpretación que es libre y legítima, pero no tiene por qué ser la verdad revelada, porque ya digo que la inspiración artística de los originarios no tiene por qué pasar por vía herencia a los herederos. Lo digo porque creo que es dar un derecho de veto que no es prudente ni adecuado otorgar a nadie. Ahora bien, que se hagan aportaciones por parte de quienes han podido conocer esa obra desde más cerca porque han ocupado una posición determinada y que esas aportaciones puedan resultar positivas a la hora de buscar una solución, pues me parece lo adecuado. Lo hicimos en el caso, por ejemplo, de las laderas que queríamos asegurar y la intervención que se proponía por parte de Ingeniería pues implicaban un impacto bastante notable, buscando otras soluciones alternativas y trabajando eso de la mano, y vemos que ahora también aquí puede haber una vía pues, para buscar una solución que sea un poquito más equilibrada y proporcionada en todos los sentidos, desde el punto de vista de la preservación de la obra original y también del grado y coste de la propia intervención que hay que realizar para mejorar su accesibilidad. Bueno, esa es la vía que se quiere trabajar, esa es la vía que se va a seguir trabajando y sobre la cual veremos cuáles son los resultados que podemos obtener. Pero volviendo al punto inicial, los problemas de accesibilidad de esta obra
se producen desde su concepción y nacimiento, y creo que, no sé, debatir sobre esta cuestión introduciendo ese elemento de prisa, de necesidad perentoria, pues no aporta demasiado ni al debate ni a la reflexión que este tipo de problemas, que son apasionantes a la hora de buscar su resolución, pues necesitan. Da izteko txanda talde popularrak dauka. Bien, a veces los argumentos del señor alcalde, cuando no hay respuestas, inventa una serie de cosas. Está muy bien, todo tiene su porqué, pero voy a hacer una breve cronología. Paso 1, no se puede hacer nada porque no es un espacio público, lo que nos dijeron ustedes. Paso 2, bueno, sí es un espacio público y hay dos opciones relativamente fáciles y poco costosas. Paso 3, hay una opción solamente, de esas dos solo hay una. El alcalde corrige a su socio de gobierno. Paso 4, estamos negociando con las familias. Paso 5, que no habíamos negociado con las familias. Paso 6, cuando se enteran las familias, una de ellas niega la opción propuesta. Paso 7, hay una tercera vía. Paso 8, era hoy, sin presupuesto, sin plazos, sin proyectos. ¿Cuál es la posición del equipo de gobierno? Sobre todo al hilo de esa tercera vía que parecía que podía presentarse. Entonces, lejos de asumir responsabilidades, reparte culpas. Bien, señor Goya, Carlos I también se convirtió en un problema, o perdón, se concibió como se concibió y hoy es un problema, 40 años después. La pasarela cristalada, usted ha dicho que es costosa y dudosa. La pasarela cristalada la propusieron ustedes. Ustedes pusieron esa solución encima de la mesa como gobierno municipal. Nadie la veía, desde luego este grupo tampoco, pero asumíamos que si era mejor eso que nada. Asumíamos esa solución y que se hiciera, que se aportaran presupuestos. Ustedes han creado, por tanto, ese problema. Ahora reparten culpas a todo el mundo y nos dicen que, o no nos han aclarado nada sobre esa tercera vía, nos habla de que no haya prisa ni a una necesidad perentoria. No, nosotros no tenemos prisa. Nosotros nos hacemos eco, afortunadamente, de una situación puesta encima de la mesa desde hace por lo menos 10 años, que es la de mejorar la accesibilidad de ese entorno, y le preguntamos al Gobierno municipal actual qué va a hacer para dar una solución de accesibilidad a ese entorno. Y no hemos escuchado nada interesante. No hay nada de esa tercera vía que salía publicada en los medios de comunicación. ¿Discrepan también ustedes con su socio de gobierno en eso? ¿Van a plantear una solución? Lo de los 600.000 euros no nos lo hemos inventado nosotros. No era la mejor opción para nosotros, pero el concejal delegado de urbanismo, con todo su criterio, decidió pedirle al de Hacienda una partida para estos presupuestos. No hay partida, no hay solución, no hay tercera vía, no sabemos si han dialogado, no han dialogado, ha repartido culpas hasta a los herederos de los artistas. Señor Murguiondo. No, acabo ya, pero es triste que estemos en esta situación y una oportunidad desaprovechada por parte del Gobierno municipal para explicar cómo está esa situación, simplemente. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, botatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txanda talde sozialistak eskatu du. Irabazik denengo barkatu. Eskerrik asko. Hemos apoyado la moción del PP porque efectivamente es un tema complejo, porque hay como dos intereses que tienen una zona de intersección bastante estrecha. El interés en preservar la obra artística y el interés en garantizar la accesibilidad. Y como decía, son como, hay que imaginar como en geometría, dos círculos, pero que si la área de intersección es muy estrecha, porque probablemente para garantizar plenamente el interés en preservar la obra artística, probablemente no habría que hacer nada, o el mero mantenimiento, pero desde el punto de vista de la accesibilidad no es aceptable. Y por otro lado, las propuestas que se pueden plantear para satisfacer las necesidades de accesibilidad, muchas de ellas probablemente no son aceptables desde el punto de vista de la preservación de la obra artística. Como decía, hemos apoyado la moción porque son puntos que primero piden diálogo con el colectivo, esta asociación que es depositaria del legado artístico, pide más
más interconexión, más comunicación con ese colectivo, esa asociación, nos parece acertado, es de cajón. Y los otros puntos, a pesar de que, bueno, según el alcalde, es meter prisa, creemos que a lo largo de 2018, si realmente hay comunicación y hay intercambio y trabajo conjunto, se puede encontrar una solución. Bai, eskerrik asko, orain bai, talde sozialistak, boto azalpen txanda. Sí, bueno, hemos votado que no, porque yo creo que la cuestión quedó explicada en la comisión y el alcalde también en parte lo ha señalado, ¿no? Es una cuestión compleja, es una cuestión que no se ha resuelto en los 40 años o más que tiene, en este caso, el Peine del Viento, y que probablemente, no digo que vaya a tener que tardar otros 40, evidentemente, ojalá no, pero es evidente que no es fácil ni sencilla de solucionar, ¿no? Yo, señor Murguiondo, discreparía en una cosa. No es que el Gobierno haya propuesto una determinada solución, sino que el Gobierno hizo un encargo de un informe para ver qué alternativas había. Y en esas alternativas había alguna que, bueno, había alguna que directamente se descartaba y alguna que podía ser, y no es una propuesta que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que, bueno, de algunas opciones que podía haber, esa era una, ¿no? Y nosotros la habíamos valorado y, bueno, pues ahí estaba. No hay obligatoriamente que hacerla, sino que era una alternativa que estábamos valorando. Como ya les dije en la comisión, yo me iba a reunir a los días siguientes con los representantes del legado de la familia Chillida Peña-Ganchegui, sobre todo Peña-Ganchegui en este caso, que es la que le corresponde más, digamos, la parte de la urbanización y del propio paseo. Y efectivamente estuvimos con ellos nos trasladaron un poco su opinión y, bueno, que creían que se podían tomar algunas otras medidas que podían paliar en gran medida y favorecer en gran medida esa accesibilidad, ¿no? Como rellenar esa parte de cemento que une los adoquines y que se ha ido desgastando con el paso del tiempo y ha hecho que emerjan más y por lo tanto es más difícil avanzar, que pudiera contemplarse un cierto pulido de la parte rugosa, evidentemente limitado, y que se tomaran diferentes muestras para ver cuál podía adaptarse mejor, que también nos pareció razonable. Y luego, bueno, había una cuestión derivada o una derivada que era la de tramitar la declaración de bien cultural de este espacio, que la única protección que tiene, por cierto, es la del ayuntamiento. Entonces, bueno, con todo eso, pues como bien ha dicho el alcalde, vamos a ver qué medidas podemos adoptar y seguiremos avanzando en esta cuestión. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 23. kontrol mozioa, PP taldeko Miren Moción de control que presenta el grupo PP sobre Sagüez. 23. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Sagüezen gainekoa. Puntu hontan ni oker ez badin banago, geldituta gaude irakurtzeko eta gero boto azalpen txanda irikitzeko. Bai? Ordan, lehenengo talde popularrak irakurri eta gero bozkatu egingo dugu. Voy a leer el punto número 1, que dice que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, en cuanto reciba el decálogo para la resolución del área de Sagüés, lo dé a conocer a los grupos políticos municipales y a la ciudadanía en general para avanzar definitivamente en la ordenación del área de Sagüés. Y el punto número 2 dice que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, a la mayor brevedad posible y una vez trabajado el decálogo, presenten públicamente el proyecto que este equipo de gobierno prevé ejecutar en Sagüés antes de que finalice el presente mandato, con su presupuesto definitivo y los plazos de ejecución previstos. Bai, botatu ingo dugu denengo, mozioaren aldeko botuak. Barkatu, ez nekin, puntuz puntu, bidia, beraz, denengo puntuaren aldeko botuak. Hau batez, bigarren puntuaren aldeko botuak. Kontrakoak, onartzen dare bai. Eta orain boto azalpen txanda, danentzat irikiko dut irabazik, badakit nahi duela, beraz denengo irabazi taldeak daukaitza. Eskerrik asko. Sí, hemos pedido votación por punto porque hemos votado a favor al punto 1 y no al punto 2, y voy a explicar por qué. El punto 1, porque consideramos que no es normal tener que hacer una moción para obtener documentación que el gobierno se ha comprometido a aportar. Y de hecho está pasando lo mismo con las fotos que en comisión se ha prometido sobre el mantenimiento de la calle Ganchegui, así que aprovecho esa tribuna para decirlo. Y el punto 2, hemos votado que no porque el punto 2 implica que el gobierno tiene que hacer su propuesta en su despacho. Y nosotros no lo vemos así. Creemos que es más interesante y más deseable integrar a la participación ciudadana, integrar al vecindario en esa reflexión y que
y que tome parte realmente en la propuesta final. Tal y como hemos entendido ese punto, nos da a entender que, bueno, que el gobierno trabaje su propuesta y que cuando tenga un paquete, una propuesta ya formalizada y lista para ejecutar, que la presente. No lo vemos así. Creemos que el diseño y la formulación de esa propuesta no se debe hacer desde algún despacho del gobierno o del ayuntamiento, pero con un proceso de participación. Bai, eskerrik asko. Beste boto azalpen txandarik, bai, EH Bilduk. Bueno, gu baiezkoa eman diegu bi puntuei, baina da irabazirekin alderatuta ez degulako gauza berdina ulertu. Pentsatzen dugu, lehenengo puntua beteko dala, bigarren puntua ere beteko dala, aurkil dezatela jende aurrean, pentsatzen dugu ere, hau lan konpartitu bat izango dala. Bentsat hori da gure irakurketa. Eta baiezkoa eman dugu, pentsatzen, bueno, sinistu nahi degulako hau beteko dala. Egia esan itxaropen gutxikin, gobernu hau iritsi zanean proiektua eta aurrekontua zeon, gaur egun eta urtero aurrekontua egonda eta oraindik ez dago proiekturik, baina bueno, ikusiko dugu eta behintzat ea zer gertatzen den eta egiten dena behintzat denon artean egiten den, herritarrekin, auzotarrekin eta jende guztiarekin eta gauza polit bat gertatzen den azkeneko hontan. Bai, nik oso labur boto azalpena, guk baiezkoa botatu dugu, betetzeko asmoa daukagu dako noski, eta azalpen gehigarri bat denengo puntuari dagokionean nik neuk erantzun nuedako batzordean ada egingo nueda, oraindik ezpadin bada egin da, arkitektura eskodak berak eskatu zuedako, ñabarduraren bat egitea guk zirriborroa geneukadako eta nahi degudako bersio definitiboa izatea banatuko dugun bertsioa eta horregaitik azalpen moduan denengo puntu hori bete nahi dugu eta bersio definitiboa daukagun bezain pronto edaraziko zaie talde guztiei. Da honen bestez, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 24. kontrol mozioa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a la pasividad para conseguir la gratuidad del aprendizaje de euskera para la ciudadanía donostiarra. 24. kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua, donostiarrek euskera ikasteko doakotasuna lortzeko pasibotasuna dela eta. Ciudadanía donostiarra. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Euskara ikastea eskubidea izan beharko litzateke, eskubidea eta ez gastu bat. Eta printzipio horretan oinarrituta, euskara ikasteko doakotasuna aldarrikatu dugu eta bere alde lan egin dugu. Eta printzipio horretan oinarrituta, Donostiako udalak ere apostu egokiak egin ditu, egiten ditu eta seguru gaude egingo dituela. Hau da, partida berezituak jartzen ditu, asmo horiek diruaren bidez errealitate bihur daitezen. Eta azpimarratu nahi dugu udalak bereziki langabetuekin egin zuen apostua eta ekarpen horiek presente orain dela gutxi ezagutarazi izan, ABE eta Lanbideren arteko hitzarmen bat sortu berria zala eta horren inguruan galdetu genion delegatuari pentsatuz akaso udalaren kontuak pixka bat apalduko zirela. Baina argi gelditu zitzaigun ezetz, akordio horri dagokionez behintzat, hutsaren hurrengoa izango dela gure udaleko xosei dagokienez. Porque el dinero para pagar los cursos de las personas en paro, de las personas que quieren aprender euskera estando en paro, pues como viene siendo desde el 2013, lo seguirá teniendo que poner el ayuntamiento. Y el gobierno vasco ni comparece ni se le espera y lo que recibimos como respuesta, hay que decirlo así, fue un encogimiento de hombros. Más de 1000 donostiarras solo en los cursos de invierno apuntadas a esta posibilidad. Creemos que es un dato positivo a considerar y creemos que, que es una referencia importante. Y en este contexto cada vez son más las voces que solicitan que el Gobierno vasco asuma en su totalidad la enseñanza del euskera y que sea gratuita, que sea una oportunidad para todo el mundo
y evidentemente eso tendría un efecto directo positivo en nuestros presupuestos. Gu bat gatoz ahots horiekin, bat gatoz eskaera horrekin, eta uste dugu horren alde udalak lan egin behar duela. Argi daukagu aldi berean, bien bitartean udalak egin beharko duela esfortzua, bai? Eta uste dugu ez direla, ez daudela kontrajarrian. Ugari dira euskara ikasteko, euskara debalde ikasteko jasotzen diren eskaerak, gobernuak seguro jaso ditula azkeneko hilabete eta urteotan, baita kolektiboenak ere, eta handiak ere izango dira, Eusko Jaurlaritzak ardura hori bereganatzen ez duen bitartean, osotasunean bereganatzen ez duen bitartean, egin beharko diren esfortzuak, eta uste dugu esfortzu horiekiko konpromisoa dirutan traduzitzen dana, egin beharko dala. Por todo lo cual, pues nos parece que desde el Ayuntamiento hay que hacer un esfuerzo por impulsar esta línea de trabajo de solicitar la gratuidad del aprendizaje en euskera para todas las personas, siempre, por supuesto, con las condiciones que se pongan, y que sería algo que evidentemente afectaría directamente a muchos y muchas donostiarras. Sin embargo, no hemos visto ni actitud proactiva ni actitud reactiva a una demanda que es generalizada y que creemos que hay que atender. Eta hori da honea ekarri duguna, eskatzen diogu udal gobernuari aldarrikapen hau eta behar hau halakotzat hartu eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean defenda dezala. Dagokion lekuan, gobernuari dagokion moduan, zen erantzun zitzaigun, hainbat bilera eta egiten direla, baina ez zaigu erantzun esan bezala modu tinko eta argi batez, baietz horren defentsa egingo dela. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, jeltzaleak bai. Bai. Bueno, nik uste dut udalbatza, hileroko udalbatza honen bileran aurretik egiten diren komisiotan ere erantzuna emanuela eta honetaz behin baino gehiagotan hitz egin dugula. Hemen nire iritziz gauzak nahastu egin dira. Gauza bada doakotasuna. Doakotasuna momentu honetan Jaurlaritzak badauka bere programan B2 maila artekoa. Eta hori da legebiltzarrean mahai gainean dagoena. Beste gauza bada hori nork hartu behar duen bere gain. Eta zuk esaten duzu Jaurlaritzari eta beste zenbait ahotsek Jaurlaritzak hartu behar duela bere gain 100%. Bai edo ez. Nik nire erantzunean esaten izun, honetan eta beste 11 gauzatan instituzioak elkarrekin lanean ari gerala. Eta honetan, eta horren arira esaten izun, udal honek bada 20 urte donostiarrentzat, euskeraz ikasten ari diran donostiarrentzat, diru laguntzak ezarriak dituela. Udal honek eta beste 11 udalek. Eta urtendik aurrera Gipuzkoako Foru Diputazioak ere bai. Eta alderdi horretatik, berriro esango dut, gauza bat da doakotasuna eta beste gauza bada hori nola bermatzen den. Eta ez da bilera batzuk egiten dira. Nik idatziz esan nizun Akobaren barruan lantalde ofizial bat dagoela sortua hainbat bilera egin dituena. Eta lantalde horretan biltzen direla 3 hiriburuetako ordezkariak, 3 foru diputaziotakoak, Jaurlaritzakoak, Eudelekoa eta UEMakoa. Hori ez da bilera batzuk egiten dira, zerbait gehiago da. Eta alderdi horretatik, nik ordezkatzen dudan taldeak, eta kasu honetan udal gobernuaren izenean hitz egiten ari naiz, uste dut, eta bi taldeak bat datozela honetan, gauzak konpartituaz ere lortu daitezke. Ez da nahi ez esatea, edo Jaurlaritzak 100%, edo bien bitartean udalak 100%. Nik hori ez dut konpartitzen. Eta beste gauza bada, eta horretaz ere behin baino gehiagotan hitz egin dugu, baldintzak betetzen dituztenei, diru laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituztenei, Donostian eta hori konprobatuta dago, doan ateratzen zaie. Lehenengo aldiz matrikulatzen direnean ez hori onartzen dut, eta nik aina dakizu,
hori gainditzeko formulen bila ere ibili gerala, eta Donostiako udalaren ikuspegitik ez dela erreza aldez aurretik diru aurreratzea baldintzak dauden bezala daudelako. Baina alegina egiten da, eta egin bakarrik ez lortu ere bai, lehenengo aldiz matrikulatu ondoren baldintzak betetzen baldin badituzte, dirua eskudan izaten dute, hurrengo aldian matrikulatu nahi baldin badute matrikulatzeko. Ez hori bakarrik, Akobako lantaldean sortutako bilera horietan, badira udalak defenditzen dutenak, ematen zaien diru hori emango zaiela, baina gero berriz matrikulatzeko erabili dezaten. Beraz, gauza bada nola bermatzen da doakotasuna, eta hemen Donostiar askok lehenengo aldian ez, baina hortiko aurrera doakotasuna bermatua dute. Doakotasuna B2 mailan dago momentu honetan ezarria, eta erakundeen artean ere lortu daiteke doakotasun hori, 100% Jaurlaritza, 100% Donostiako udala, horrelako dikotomia, askotan bat ere bideragarri ez diranetara gainera joan gabe. Igual Jaurlaritzak bideragarri egingo du urte batzutan ez dakit, baina Donostiako udalak hori ezin du bideragarri egin, eta hori badakizu. Elkarlanean bai, beste 11 gauza herri honetan egin ditugun eta egiten ditugun bezalaxe. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, Donostiako udalari eskatzen dioguna da lan egin dezan Jaurlaritzak gai honetan har dezan konpromisoa bere osotasunean. Zeren, behintzat guk hala ikusten dugu, hartu beharko lukela. Eta agian horrela ere errezago litzatekelako hasieratik debalde izatea, eta ez lehenengo kurtsoan aurreratu behar izatea, denek ezin dute hori egin, gero batzutan ez da berreskuratzen, eta gero baldintza guztietan hau ez da doan ateratzen. Eta ez naizari langabetu buruz, nik uste dut kasu hortan lortu degula behintzat udalerri honetan hori bideratzea, baino ez beste hainbat lekutan, gu Donostian ari gera, baino ez beste hainbat egoeretan, eta benetan sustatu nahi baldin badegu erabilera, noski ala beharrez erabiltzeko lehenbizi jakin behar da. Hori, uste dut horraino denok ados egongo gehala. Eta eskatzen duguna da acción y compromiso. Acción ante el gobierno vasco, porque si asume al 100% la enseñanza del idioma y su gratuidad, como ha adquirido el compromiso, porque por ley así se le ha otorgado también, de otro tipo de enseñanzas, pues las cosas igual son mucho más fáciles para todos y todas. Y compromiso al ayuntamiento de que mientras eso no sea así, seguirá apostando por ello, que no hemos puesto duda que ese compromiso se vaya a realizar, lo damos por hecho, pero no nos parece que está de sobra hacerlo. Y es ese compromiso, el de complementar, porque entendemos que ha de ser en cualquier caso el Gobierno vasco quien debiera de asumir esto. Y lo que creemos es que, y no hemos oído, que el Gobierno vaya a hacer esa defensa ni en Akoba ni donde sea, pero no terminamos de escuchar eso y eso es lo que pedimos. Defendatzeko, mesedez, lan hildo hau, aldarrikapen hau, dala gurea eta beste askorena. Eskerrik asko, botatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandarik ez dakit nahi dan, bai, talde popularrak. Muy brevemente, en nombre de mi grupo, este es un asunto complicado, y realmente nosotros tampoco tenemos los elementos de juicio que en este momento puede tener la delegada del área, en este caso de euskera. Pero a nosotros sí nos parecía, independientemente de lo que le hemos oído, que se plantea en el punto primero la asunción, en tanto en cuanto el Gobierno vasco no asuma el 100%, que lo asuma el Ayuntamiento, pues ese de 0 a 100 el 100%, pues de entrada nos pegaba al ojo. Y nos pegaba al ojo máxime cuando todos sabemos que en el reparto competencial de recursos que hay en Euskadi, pues el 70% va para el Gobierno vasco, entonces de todo lo que ponen todos los ciudadanos, incluidos los de San Sebastián. Entonces, resulta difícil de entrada sí asumir el 100%. Y en cuanto al segundo punto,
pues se dice que se explique o que se le ponga al tanto de la demanda ciudadana. Nosotros no nos podemos creer que no se haya hecho y que no lo sepan. Entonces, bueno, pues damos por sobreentendido que se conoce y que se ha hecho, porque claro, pensar que no se ha hecho, estaríamos en un escenario en el que el Gobierno, que creo que no es el caso evidentemente, no estaría defendiendo el euskera. Por tanto, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí? Pues nos vamos a abstener. En fin, creo que me he explicado con la mayor claridad que he sido capaz. Bai, ez dakit beste eskaerari dagon, ez, orduan hurrengo puntura pasatzen gera. 25. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre máquinas expendedoras de preservativos en edificios municipales de San Sebastián. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostiako udal eraikinetan jarri beharreko antisorgailu makinak direla eta. Irakurri egingo du. Hori da, irakurri egingo dugu, puntu bakarra du eta hauxe dio. Udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari urte luzeetan IESaren kontra lanean jardun diren eragileekin bilera egin dezala abenduan eta antisorgailu makinak eraikinetan jartzeko azterketak eman dituen ondorioak partekatu eta eragileekin batera 2018an eman beharreko pausoak adostu ditzala. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que convoque una reunión en diciembre con los y las agentes que llevan años trabajando contra el SIDA, con el fin de compartir las conclusiones derivadas del estudio sobre la colocación de máquinas expendedoras de preservativos en edificios y acordar con todas ellas y ellos los pasos a dar en el año 2018. Aldeko botuak. Hau batez onartzen da, hurrengo puntura pasatzen gera. 26. kontrol mozioa, EH Bildu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua adineko arretan gizarte zerbitzuetan egon daitezkeen aldaketak direla eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre los cambios que se pueden producir en los servicios sociales en relación con los cuidados a personas mayores. Cuidados a personas mayores. Bai, EH Bilduren txanda. Eskerrik asko, arratsaldeon. Urrian jakin izan genuen Gipuzkoako Foru Aldundiak mendekotasun prestazioen dekretu proposamen berri bat egin behar zuela, prentsaren bidez jakin genuen, eta aldi berean eragile zein sindikatuen kexak iristen hasi zitzaizkigun esaten zutelako dekretu proposamen hau 4 pareten artean egin dela, eta ez dela eragile zein langileekin eztabaidarik egon. Aldi berean oso adierazgarria iruditzen zaigu eudelek ere bere desadostasuna adierazi zuela eta hain zuzen ere 4 alegazio aurkeztu dituela foru dekretu proposamen honi. Alegazio horien artean dago Foru Aldundiak eskumen bat trasladatu nahi diola udalei, hain zuzen ere prestazio hauen jarraipena egiterako orduan, udallegeak esaten duenaren aurka, ez baita eskumena pasa nahi dute, baino ez dute laguntza ekonomikorik ipintzen horretarako. Bestetik ere, eudelen alegazioak etxez etxeko laguntza zerbitzua indartzearen inguruan egin dute, gaur ere prezio publikoen atalean etxez etxeko zerbitzuaren beherapena onartu du udalbatza honek, eta orduan eudelek esaten dio Foru Aldundiari pausoak eman behar dituela zerbitzu indartzeko eta ez ahultzeko. Bestetik, zaintzaileei eragiten dieten aldaketa batzuk ere proposatzen dira eta udelek ere 2 alegazio egin ditu alor honetan. Honen inguruan, azaroaren 9an hitz egin genuen gizartekintzako delegatuarekin eta beste udalbatza osatzen dugun beste alderdiak gonbidatuak izan gilen bilera horretara, baino udal talde honek uste du alegazio hauetatik aparte dekretu honek beste hutsune batzuk ere badituela. Izan ere, Maite Peña diputatuaren hitzak irakurtzen baditugu, prentsan emandako hitzak, honela esaten du. Las nuevas ayudas beneficiarán a 8.844 dependientes, pero 5.509 perderán dinero. En nuestra opinión, la Diputación Foral de Guipúzcoa no puede hablar en
en términos de ganadores y perdedores en materia de dependencia y tendría que intentar que todos fuesen ganadores y no hubiera ningún perdedor. Hablando de las carencias que ve este grupo municipal en la nueva propuesta y que afectarán a los donostiarras, de estos 16.000 dependientes, algo más de 5.000 son donostiarras, vemos que se fomenta el clasismo en algunas prestaciones, en la prestación vinculada al servicio, porque se condena a personas que no tienen recursos a estar en las listas de espera mientras se priorizan con dinero público el pago de plazas privadas. Vemos otro error en este decreto, que es que se bajan los niveles de dependencia de 6 a 3. Algunos saldrán ganando, pero los grandes dependientes, los que ahora eran de nivel 3-2, van a perder 100 euros al mes, cosa que para una familia que tiene una persona con este nivel de dependencia es un ingreso importante, 100 euros al mes. Hablamos también de que este decreto establece el silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una familia solicita una prestación de dependencia y no reciba respuesta, tiene que entender a partir de ahora, a partir de enero, que su solicitud ha sido denegada, cosa que no nos parece seria y que creemos que habría que contestar a la persona que hace la solicitud. Y también se introducen cambios en la cualificación de las cuidadoras, en su mayoría, como todos conocemos, mujeres inmigrantes que cuidan de nuestras personas mayores y que en esta propuesta de la Diputación Foral no se han establecido medidas para que estas personas puedan hacer de una forma adecuada la cualificación, quedándose muchas fuera del ámbito legal que establece este decreto. Horregatik uste dugu, udaletxeko gizarte zerbitzuek azterketa sakon bat egin behar dutela, jakiteko zein eragin izango duen dekretu honen aprobazioak Donostiarrengan, prestatuta egoteko etorkizunari begira, ze azken finean, naiz eta Foru Aldundiaren dekretua izan, Donostiara gure gizarte zerbitzuetara etortzen dira eta hemen eman behar zaie erantzuna, beraz, uste dugu prebizioa egitea ondo dagoela. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ez da ere, sozialistak ez da ere, jeltzaleak ez da ere, izteko txanda, erabili nahi da. Bueno, pues se nos habla muchas veces de Donostia Lagunkoia y del trabajo que está haciendo este equipo de gobierno con las personas mayores de la ciudad. Se nos habla también de que el 44% del presupuesto de acción social va dirigido a dependientes, a personas mayores de la ciudad, pero luego pues bueno, nos quedamos un poco sin saber un poco cuál es la respuesta del Gobierno municipal en relación a temas de importancia como este, porque como decía en mi primera intervención, una aprobación de un decreto de este tipo va a tener consecuencias en todas las ayudas dirigidas a personas dependientes y consideramos, como he dicho antes, que está bien que los servicios de base del Ayuntamiento de Donostia hagan una previsión para saber qué consecuencias va a tener la aprobación de este decreto en las familias donostiarras, en los dependientes donostiarras, para poder estar preparados para atenderlos de una forma adecuada. Bai, eskerrik asko. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandarik nahi, norbaitek, ez, beraz, bai, Arrue jauna. Nosotros queríamos intervenir simplemente para decir que a falta de la posibilidad de haber escuchado a nuestra compañera Etxeber y dado el hecho de que yo tampoco tuve la oportunidad por razones que ella bien conoce, de estar en la reunión, pues nosotros nos hemos ceñido al texto de la parte resolutiva, porque la parte explicativa, bueno, pues puede haber cosas que son matizables o no matizables, pero la parte resolutiva nos parece, yo la estaba comentando con mis compañeros, que se analice cómo cambiará la situación de las beneficiarios y beneficiarias en San Sebastián por la publicación del decreto foral, nos parece algo así, desde fuera, razonable. Y luego, pues que se inste al Gobierno municipal a que comparta las conclusiones de ese análisis, pues si se hace, pues que menos que compartirlo. O sea, casi sin leer lo anterior, la propuesta estas nos parecen razonables. Como nosotros siempre nos definimos y queremos seguir siendo razonables, por eso lo hemos apoyado. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bai, esplikazioak emateko momentu asko dago eta guk hau aukeratu dugu. Ezezko boto eman diogu olakoxek gauzak beti egiten direlako departamentu honetan. Beti. Egiten ziren eta egiten dira.
edo zeir aldaketa posibleen aurrean aztertzen da egoera. Eta desde luego, eta mozioan bertan azaltzen den bezala, zinegotzi delegatu honek ohitura dauka beste talde politikoekin gauza interesgarriak eta importanteak konpartitzekoa. Bai, urrengo puntura pasatuko gera orain. 27. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, bizilagaunen eskarei erantzuteko udalbatzarretan onartutako kontrol mozioak direla eta moción de control presentada por el grupo EH Bildu para responder a las peticiones de los vecinos en relación a las mociones de control aprobadas en los plenos. De los vecinos en relación con mociones de control aprobadas en los plenos. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko berriro ere. Bueno, hace un mes el Gobierno municipal ha llevado a cabo la iniciativa Hitzak eta Ekintzak, palabras y hechos, que se podría traducir en un ejercicio de valorar lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. Bueno, el Gobierno municipal se ha autovalorado en este ejercicio, según ellos, de transparencia y se ha puesto unas notas bastante buenas en la relación que mantiene con las asociaciones de barrios, en atención ciudadana, en transparencia, respecto a la actividad del Gobierno municipal, pero los grupos de la oposición hoy se lo han dicho en numerosas ocasiones y los agentes que representan a los ciudadanos y algunas comunidades de vecinos, sin embargo, no valoran tan positivamente este ejercicio del Gobierno municipal de hitzak eta ekintzak, de lo que han dicho y lo que han hecho. Un ejemplo de ello es el caso de Carlos I, todo lo que se decía y lo que se está haciendo lo hemos tratado ya en el día de hoy, y otro ejemplo es el de los vecinos de la calle Maldacho, que están aquí con nosotros escuchando atentamente lo que el delegado les tiene que explicar. El Gobierno nos obliga a traer una y otra vez este tipo de cuestiones porque no cumple lo que dice y no conseguimos nunca saber qué es lo que va a hacer, porque lo hemos visto en la moción de las personas mayores. Traemos una moción para que se estudien unas consecuencias en las prestaciones de dependientes y se nos dice votamos en contra porque ya lo estamos haciendo. Luego traemos otro tipo de mociones como la de Maldacho, es la tercera vez que lo tratamos, se vota a favor de hacer las obras y los arreglos que piden los vecinos, pero luego tampoco se hacen. Entonces, la verdad es que es muy difícil entender este ejercicio del equipo de Gobierno de qué dice y qué hace, nunca se sabe por dónde va a salir. Y eso es exactamente lo que les están pidiendo los vecinos, lo que les han pedido en el último escrito que han presentado este mes con más de 100 firmas de vecinos de la zona, en el que le piden al delegado que se aclare, porque en los plenos de enero y de julio votó a favor de arreglar, el Gobierno municipal votó a favor de arreglar la zona, pero luego en agosto se les manda un escrito a los vecinos diciendo que si quieren arreglarlo, que lo arreglen ellos porque se considera que el problema ya está resuelto. Quizás el problema está en el concepto de palabra que tiene este Gobierno. Emandako hitza ez dugu era berdinean ulertzen dirudienez hiritarrek eta udalbatza osatzen dugun beste alderdiek. Porque de lo que se dice a lo que hacen, pues vemos grandes diferencias y por eso en esta moción volvemos a insistir en que el delegado nos aclare si va a cumplir o no lo aprobado en los plenos de enero y julio sobre la zona de Maldacho y que dé respuesta a estos vecinos en relación al escrito que han presentado este mes. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, vamos a apoyar la moción. EH Bildu dice en su moción que no puede entender cómo se vota ante la ciudadanía que se mejorara la situación del muro y luego no cumplir lo prometido. Bueno, hay dos aspectos que me gustaría mencionar y que tienen influencia sobre esa valoración que hace EH Bildu. La primera es que, por suerte o desgraciadamente, no voy a entrar en el tema, pero una moción es la adopción de una postura política sobre un asunto, nada más. Y técnicamente no obliga a nada al gobierno a hacer o dejar de hacer algo. Políticamente sí, técnicamente no. Y hay otro aspecto, y puede que si el gobierno toma la palabra, su intervención vaya en este sentido. Igual el gobierno probablemente considera que la actuación
realizada en el muro es suficiente por ahora, o que esto puede pasar detrás de otras prioridades. En otras ocasiones y en otros foros tuvimos la ocasión de hablar de cambio de prioridades, ¿no? Cuando hablábamos en algunas tertulias de Carlos I, como algunas prioridades antes de las elecciones son unas y luego son otras después de las elecciones, pues no sé, tal vez haya pasado algo parecido, que en algún momento en la legislatura pues era muy prioritario arreglar ese muro y en otro momento ya no es tan prioritario. Bueno, escucharemos con atención lo que tenga que decir el gobierno sobre si considera que la actuación en el muro si considera que ha sido realizada y suficientemente realizada, quiero decir en condiciones, pero sí que lo que es cierto y lo que queremos dejar como conclusión de mi intervención es que al igual que H. Bildu consideramos nosotras como grupo municipal que no se ha realizado lo que había que hacer en ese muro. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, gero talde jeltzaleak ez, baizteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bueno, pues sentimos no escuchar la respuesta del delegado y sobre todo por los vecinos que han venido hasta aquí para escuchar su respuesta. No sabemos hoy qué nos responderá. En 2016 nos decía que la zona en la que pedían intervenir era privada. Luego, en enero del 2017, nos dijo que sí, que ya se había dado cuenta que era una zona cedida en el año 2005, si no me equivoco, al ayuntamiento, y que ya se arreglaría. En marzo del 2017 se mandaron a hacer unas obras que, con todos mis respetos, calificamos como chapuzas. Solo hace falta acercarse a la zona y ver cómo está. En julio reconoció que sí, que se había hecho mal y que lo arreglarían. En agosto les manda una carta diciendo que lo arreglen ellos si quieren porque a su juicio está bien. En noviembre nos dice que es verdad, que estéticamente no está correcto, pero que ahora mismo hay otras prioridades y que no se va a intervenir en la zona. Volvemos a insistir, tiene unas personas que le están haciendo unas solicitudes a las que no está respondiendo continuamente. Llevamos desde el 2016, estamos a las puertas del 18, escuchando las excusas que nos pone una y otra vez. Y para terminar voy a leerle un trocito de una carta de un vecino, en este caso de Guía, que ha salido la semana pasada en el Diario Vasco, en Sirimiri, en el apartado Sirimiri. Y este vecino dice así: señor alcalde, ponga a sus concejales a trabajar para evitar estos problemas. No me fío de vuestros nuevos anuncios, nos estáis tomando demasiado el pelo. Y esa es la sensación que describían también los vecinos en sus escritos y que llevamos viendo a lo largo de todo el pleno, porque de lo que dicen a lo que hacen hay un trecho. Igual ahora nos sorprenden con una campaña de publicidad también en Maldacho, como la que van a hacer en la parte vieja, pero luego a la hora de hacer las cosas pues falta presupuesto y faltan intenciones. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, talde sozialistak dauka hitza, talde popularrak nahi espadin badu behintzat. Bai, bale. Arratsaldeon, buenas tardes, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la verdad se ha dicho que la demagogia a usted le va muy bien, sinceramente. Yo creo que el mero hecho de haber votado que no es precisamente porque en comisión se lo expliqué clarísimo, bueno, pero más que claramente, no, a usted que es la que está vinculando a que estas personas puedan venir aquí. Se lo clarifiqué, pero muy bien, Le dije que efectivamente que en estos momentos lo que se había hecho, el trabajo que se había realizado era precisamente para que el muro no tuviera ningún problema, efectivamente que se harían los trabajos pertinentes para decentar, porque yo estéticamente tampoco lo veía bien, y en relación a la segunda, hace exactamente 15 días que fue cuando se recibieron la documentación. Esa documentación la tiene el servicio para analizarla, pero también le voy a decir, yo no voy a hacer, en este caso, vejación de funciones, y lo que no voy a hacer es, efectivamente, trabajar en una zona en la que realmente es privada. Lo que se han hecho en la segregación de viviendas, efectivamente, de las parcelas, se han hecho viviendas y no se ha municipalizado lo que es el resto de la zona, digamos, de ubicación de Maldacho. Por tanto, yo ya le garantizo de que
el servicio técnico, en cuanto haga, digamos, la redacción de lo que sería propiamente el último escrito que han enviado hace 15 días, se le dará respuesta. De hecho, yo hace muy poquito he tenido con 2 personas de Guía Bici en las que les he comunicado exactamente que les iba a contestar en 15 días. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 27. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, udal batzarretan onartzen diren kontrol, 28. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la necesidad de defender los intereses de la ciudadanía donostiarra ante el gobierno vasco. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, donostiarren interesak Eusko Jaurlaritzaren aurrean defendatzeko beharra dela eta. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, pasaden hilabetean, Europar Batasunarekin loturik dagoen programa baten arira, erakunde baten kokapena jakina izan genuen, EIT Food delakoa, Gasko jauna gogoratuko da, eta genuen informazioaren arabera bilatzen ari ziren nun kokatu. Eta jakin nahi izan genuen ia Donostian kokatuko ote zuten, baina azkenean erantzun argirik jaso ez, gero interpelazio bat egin genuen, kontua da Bilbora juntzala. Bilbora juntzan Eusko Jaurlaritzak hala erabaki zuelako. Orain Eusko Jaurlaritza ere dabil Miramar Patzuergotik alde egitekotan. Eta horren inguruan ere aritu gera udalak defendatu behar ditula gure interesak Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Eta testu inguru horretan, orain dela gutxi jakin dugu Bidebietako Institutoa ixtera doala. Eta hori ere Eusko Jaurlaritzaren erabakia izan omen da, izan ere dirudienez zentroan ari ziren planteatzen nola eman etorkizun hobeago bat zentroari, zertan handitu, zertan hobetu eta bar. Eta noski hezkuntza eskumena Eusko Jaurlaritzari dagokio, baina udalbatzani honi dagokio eta udal gobernuari dagokio Donostiako eta Donostiarren interesak defendatzea beste gaietan bezala. Eta, instituto bat ixtea galera handia da, nik uste dut hori hemen gauden guztiok onartuko degula. Galera handia, lehenik eta behin hezkuntza eremuan, dudari gabe, baina baita ere beste hainbat eremutan, eremu sozialean, zein eremu ekonomikoan. Eta, beste hainbat kasutan bezala uste dugu udal gobernuak hartu behar duela ardura bat gure interesak defendatzeko. El cierre del Instituto de Bidebieta va a suponer cerrar las puertas al futuro de muchos jóvenes a quienes se va a dificultar su educación y su futuro, porque empezar a marearlos a que vayan a otros centros les va a suponer dificultades en el día a día, les va a suponer más gastos, más idas, más venidas. Evidentemente ello va a tener un impacto en su educación, pero también el cierre del Instituto Bidebieta va a tener un impacto a otros niveles, un impacto en la economía de los comercios de alrededor, porque al fin y al cabo un centro educativo genera en su interior conocimiento, evidentemente, pero también genera vida alrededor del centro y por ello creemos que aun siendo una cuestión que atañe al Gobierno vasco, lo que es la parte educativa, le compete a este Gobierno hacer una llamada a ese Gobierno vasco para buscar soluciones. Eta uste dugu, udal gobernuak Donostiako eta Donostiarren interesak defendatu behar ditula, zentzu horretan, eta momentuz behintzat ez daukagu horren berririk, eta iruditzen zaigu modu orokor batean, zeren ja kasu asko ditugu
nun ikusten ari gera ez direla gure interesak defendatzen, baina bereziki azken honei buruz jakin nahiko genuke, zeren honek dakigula oraindik erremedioa izan dezake. Beste batzuk ez, akaso, ja berandu izango da, baina honekin ia garaiz ailegatzen garen. Irabazi taldearen txanda, ez du hitzik hartuko, talde popularrak ez, talde sozialistak ez, itxi nahi duzu? Bai. Jake bukatzera goazen, minutu batzuk egingo ditugu, ezta? No sé, cerrar las puertas de una escuela, cerrar las puertas de un instituto, solo se me ocurre calificarlo de tragedia y tal vez deberíamos reflexionar al respecto. No hemos oído una sola palabra al alcalde respecto a este tema, ni ahora en el Pleno, ni a la hora de contestar a nuestra pregunta y a nuestra petición de acción, ni fuera de aquí. No sé, es que va a hacer algo, señor Goya, con este asunto. Es que a esto lo va a dejar pasar como otras cosas. No va a tomar cartas en el asunto, no va consigo. Honek ez du zer ikusirik Donostiarekin, Donostiarrekin, Donostiako bizitzarekin, Donostiako gazteekin, Donostiako ekonomiarekin, Donostiako ekialdearekin. Ekialdea ez da bakarrik distrito bat, ekialdea ez da bakarrik mapan margotzen den marra bat, ekialdean bizitza badago, eta ekialdean bizitza nahi baldin badegu, modu integralean begiratu behar dugu, ditun arazo guztiak kontuan hartu behar ditu, eta bertan dauden interesak defendatu behar ditugu. Hemendik kanpo eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean zein beste dozein lekutan. Goia jaunak nahiko genuke jakin benetan zer egingo duen gai honekin. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, boto azalpen txandak, talde popularrak, bai? Bueno, hemos votado, no iba a intervenir, pero hemos votado que sí porque nos parece lógico que el Gobierno municipal defienda los intereses de esta ciudad aquí en las instituciones que correspondan, que también otras veces se echa en cara a otros grupos que igual no lo hacemos, pero solemos hacerlo. Y hubiéramos agradecido que el equipo de Gobierno, en este caso el alcalde o en que hubiera delegado, pues hubiera dado una respuesta a la moción planteada por EH Bildu. Gracias. Bai, talde sozialistak. Guk ezezko botoa eman dugu, batez ere planteatu den bezala gaia ez gaudelako ados. Bidebietako institutuari baldin bagea, Bidebietaren institutuaren egoerari buruz ere hitz egin beharko litzateke. Hau da, nola zegoen ikastetxea, urteak matrikula gero eta murritzago, beti entzun dugu ez ditugula nahi getoak egin eta beste era batea tratatu behar dela hezkuntza publikoa ikastetxe hau geto bat bihurtuta zegoen, aspaldi gainera. Eta ikastetxe honen mantenua zen geto baten mantenua. Ez dakit, baldin badakizute ikastetxoren egoeran, baina zuri entzunda, desde luego garbi daukat ezetz. Horregatik ezetza eman diogu. Bai, nik ere labur-labur esplikatuko dut gure ezezkoaren arrazoia. Lehenengoa, nik dakidan arte, EH Bilduk aurkeztu zuen interpelazioa batzordean, EIT-FUT buruzko interpelazioa zelako, eta gaur bidebieta ateratzen diguzute aldez aurretik gobernuari interpelaziorik egin gabe. Eta uste dut hori ez da teknikarik egokiena mozio bat aurkezterakoan, da horregaitik esan diogu ezetz. Ez dezutelako jarraitu interpelazioak eskatzen duen bidea gaur gai bat pleno honetara ekartzeko. Eta bigarrena, ezetz esan diogu oso arrazoi argi bategatik. Honi baietz esatea, esan nizuen aurreko batean, mozio honetara, pleno honetara mozioak ekartzearen arrazoia da, udal gobernuak egiten ez duen zerbait egin dezala eskatzea. Eta nik ez dut inondik inora ontzat ematen, esatea
udal gobernu honek ez ditu da Donostiaren eta Donostiarren interesak defendatzen. Hori da gure lehen helburua eta gure lehen ardura. Hau onartzea izango ditzateke, onartzea bezala, udal gobernuari plenoak eskatzen dio da gobernatzea. Eta horregaitik ezezkoa esan diogu. Honen bestez, plenoa amaitu da. Kontrol mozio honekin amaitutzat ematen dugu gaurko udalbatzarra, mila esker gurekin egoteagatik. Muchísimas gracias. Nos vemos concretamente el 20 de diciembre, el siguiente pleno. Disfruten de esta tarde tan agradable y del viento sur.